Saludos, mi nombre es José Ramos. Hoy les traigo un repaso para las pruebas nacionales de sexto de secundaria y tengo aquí las preguntas del cuadernillo, de uno de los cuadernillos de 30 preguntas. En este repaso no solo vamos a ver los incisos, la respuesta a cada uno de ellos, sino vamos a hacer algunas aclaraciones de lugar para complementar informaciones que puedan estar en otros cuadernillos. Como de costumbre, las pruebas tienen 3 preguntas que son de ejemplos. Las he colocado también para que vayan viendo más o menos cuál es la opción, cuáles de las opciones pueden elegir y cómo lo van a seleccionar. Por ejemplo, dice el ejemplo número 1, ¿cómo se llama la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo de masa M hacia su centro? Y le dan 4 incisos, 4 opciones para responder. Peso específico, fuerza de acción, kilogramo fuerza y peso. Recordar que el peso está relacionado con la gravedad y la respuesta correcta para ese ejemplo es el peso. Tenemos un segundo ejemplo, ¿cómo se llama el gen que solo se manifiesta cuando el otro gen es igual? En ese sentido, debemos de recordar las combinaciones. Siempre que haya un gen dominante, ese es el gen que se va a expresar. Entonces, entre las opciones que tenemos el gen dominante, recesivo, ligado y sexual. La respuesta correcta es el gen recesivo. Es la única opción que un gen recesivo tiene la oportunidad de expresarse solo cuando el compañero o el otro gen es también recesivo. En un tercer ejemplo tenemos cómo se llama el movimiento realizado por las plantas para buscar el estímulo de la luz. A, termotropismo. B, geotropismo. C, fototropismo. Y D, hidrotropismo. En ese sentido es fototropismo. Ya la palabra le orienta a usted a responder. Y finalmente tenemos las respuestas, como van a aparecer en su cuadernillo. Como los ejemplos planteados, la E1 es la D, la E2 es la B y la E3 es la C. Ahora vamos a ver las preguntas, las 30 preguntas que están desglosadas en el cuadernillo. Pregunta número 1. ¿Mediante qué proceso la materia inorgánica se transforma en materia orgánica utilizando la luz solar? A, respiración. B, transpiración. C, quimiosíntesis. D, fotosíntesis. Recordar que la respiración ya es un proceso que requiere de energía. Entonces, la transpiración no tiene nada que ver. La quimiosíntesis se puede aplicar para procesos químicos. Y ya cuando hablamos de fotosíntesis, es la respuesta correcta, que es el proceso por el cual las plantas pueden convertir la materia inorgánica como sales y minerales en conjunto con la luz solar en energía, es decir, glucosa. Segunda pregunta. ¿Qué puede ocurrir con las proteínas del cuerpo humano ante una fiebre muy alta? A. Son alteradas por la acción de sustancias químicas. B. Pierde su actividad biológica y se desnaturaliza. C. La temperatura no altera la condición
la constitución de las proteínas. D, son alteradas por los cambios producidos por ácidos y bases. Tenemos varios incisos que son parcialmente verdaderos, pero solo uno se conecta con la pregunta. ¿Son alteradas por acción de sustancias químicas? Sí, eso es cierto, pero no aplica para fiebre alta. ¿Pierde su actividad biológica y se desnaturalizan? Sí. La temperatura no altera la constitución de la proteína. Ya eso es falso totalmente. Las proteínas son afectadas directamente por la temperatura. Recordar que la temperatura del cuerpo es 37 grados Celsius. Aproximadamente, puede variar un poco. ¿Son alteradas por los cambios producidos por ácidos y bases? Sí, también. Porque un pH muy ácido desnaturaliza la proteína y un pH muy alto también la desnaturaliza. Pero la respuesta correcta es que pierde su actividad biológica y se desnaturaliza. Porque están hablando sobre la fiebre. Si la fiebre es muy alta, la persona entra en convulsión también. El humus ayuda a los suelos a retener el agua. ¿Cuál de estos materiales es rico en humus? A, arena. B, el caliche. C, la tierra negra. Y D, las piedras molidas. Ya ustedes saben que la arena es un filtrante, no va a retener el agua. El caliche ya es un tipo de material que no específicamente retiene el agua también. Pero la tierra negra sí. La tierra negra ya tiene unos componentes adicionales. Ese color negro también proporciona la presencia de lo que es carbono orgánico. Y la respuesta correcta es la tierra negra. Por esa razón se escucha que donde quiera que hay tierra negra, dicen que es buena para cultivo. De las siguientes medidas, ¿cuál es la más recomendable para enfrentar las altas temperaturas y el calor del verano? A, usar colores oscuros. B, caminar bajo el sol. C, evitar los líquidos. D, tomar mucha agua. Entre todas las opciones, es evidente que para contrarrestar las altas temperaturas y el calor, hay que consumir mucho líquido, en este caso, mucha agua. La respuesta correcta es la D. Continuamos. La producción de energía en forma de ATP se aprovecha en procesos anabólicos de la célula para producir sus propios componentes, sintetizar solo proteínas, sintetizar moléculas complejas, elaborar carbohidratos. Hay que recordar que hay dos procesos. Tenemos el metabolismo, que es la conversión de sustancias complejas a simples para aprovecharla y producir energía. Y el anabolismo, que es la conversión de esas sustancias simples en complejas. Entonces, la opción correcta es sintetizar moléculas complejas. Lee el siguiente texto. Es un poco extenso este texto, pero ya observando el nombre de Redi, Francesco Redi, hay que trasladarse a lo que son las teorías de la vida
cuando se habla de la generación espontánea, de cómo surgió la vida. En ese entonces se afirmaban muchos filósofos de que la vida surgía de la materia inanimada, donde otros no la apoyaban, y realizaron experimentaciones para debatir esas afirmaciones que se estaban promulgando. Entonces, Reddy lo que hizo fue crear un experimento donde él aisló materia y colocó materia libre a que se pudiera entrar en contacto con los organismos o microorganismos del ambiente, en este caso las moscas. Las moscas no son microorganismos, pero son especies que pueden transmitir muchos microorganismos solamente con entrar en contacto con la superficie. Y plantea lo siguiente. ¿A qué paso del método científico se refiere la expresión? Las moscas revoloteaban alrededor de la carne fresca y los gusanos aparecían en la carne que no había sido refrigerada por algunos días. La opción, observación de hechos, de los hechos. B, formulación de hipótesis. C, llegar a una conclusión. D, presentación de resultados. No es observación de los hechos, porque ya estamos hablando de un suceso que ya ocurrió. Formulación de hipótesis. La hipótesis se formula cuando se ve el problema y uno se plantea cuál sería la probable, vamos a decir, los factores o la verdad que hay envuelta en un proceso. Y se dice, vamos a investigar a ver si eso es así. Se toma el problema y las variables que se van a investigar se controlan para determinar si eso que se piensa de ese problema es así o no. Llegar a la conclusión tampoco es, porque usted concluye cuando tiene resultados y lo ha interpretado y lo ha analizado. Entonces está presentando resultados. ¿De qué? Del experimento que realizó, donde ha colocado carne aislada y carne al aire libre. Y observó que a la carne que estaba aislada no hubo contacto con las moscas, por ende no hubo crecimiento de microorganismos ni de gusanos. Es decir, que la opción correcta es la presentación de resultados. La producción artificial en grandes cantidades de insulina para tratar pacientes diabéticos se basa en la manipulación del ADN recombinante. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? A. El ADN puede ser insertado en una bacteria u otro organismo adecuado. B. La primera hormona humana producida por esta técnica fue para tratar la anemia. C. El organismo receptor copia el gen de la insulina, reproduciéndolo en grandes cantidades. D. En el receptor se produce una clonación, ya que se multiplica un solo gen. Entonces, la opción A es correcta. El ADN puede ser insertado en una bacteria u otro organismo adecuado. La opción C, el organismo receptor copia el gen de la insulina. Y la opción D, en el proceso se produce una clonación. Entonces, la opción B es la incorrecta.
porque la primera hormona no fue sintetizada para tratar la anemia. La insulina se sintetizó para tratar la diabetes. Es decir, la única opción que no se relaciona directamente con la función de la insulina y el proceso de producción de ADN artificial es la opción B. La primera hormona humana producida por esta técnica fue para tratar la anemia. 8. ¿En cuál de los siguientes vertebrados los pulmones se comunican con sacos aéreos? A. Cigua palmera. B. Vaca. C. Pez guanábana. D. Iguana. Recordar que los sacos aéreos se relacionan con las aves. La opción correcta es la A. Cigua palmera. En un ecosistema, todas las poblaciones están interactuando y de ello depende su supervivencia y el mantenimiento del ecosistema. ¿A quién afectaría directamente la extinción de una población de consumidores de segundo orden? A. A los productores. B. A los depredadores. C. A los descomponedores. D. A la biomasa del ecosistema. A los productores no es. Tenemos consumidores de segundo orden. Recuerda que tenemos los productores, consumidores de primer orden, que son los herbívoros, consumidores de tercer orden, que consumen esos organismos herbívoros. Tenemos los carnívoros, que consumen a otros carnívoros también, pero para que se altere directamente es a los descomponedores. Si esos consumidores de segundo orden desaparecen, afectan directamente a los descomponedores. Recordar también que los descomponedores también tienen una función importante para los productores. Esas bacterias que se encuentran en el suelo, además de descomponer materia orgánica, también hay otras bacterias que pueden descomponer otras sustancias inorgánicas para que las plantas puedan aprovecharlo. Como por ejemplo, las bacterias fijadoras de nitrógeno, que lo convierten de nitrógeno molecular a óxido de nitrógeno, que pueden ser nitratos y nitritos, y así las plantas pueden absorberla por las raíces. Y para completar los incisos, la biomasa del ecosistema no se va a alterar. Y la opción es la C, a los descomponedores. La capacidad que tienen los organismos de reaccionar ante las actividades del medio externo y conservar su estado de equilibrio se llama A. Enquistamiento. B. Homeostasis. C. Irritabilidad. D. Adaptación. El enquistamiento no tiene nada que ver. La homeostasis no es para responder, sino el estado de equilibrio. Cuando una célula, un organismo se encuentra en homeostasis, todo su organismo está trabajando adecuadamente. C. Irritabilidad. La irritabilidad es lo que le permite, o la capacidad que le permite al organismo responder, dar respuesta a esos estímulos del medio externo. Y ya la adaptación, ya eso es una habilidad que de nuestro organismo de adaptarse y poder continuar desarrollándose en un entorno distinto. Entonces la respuesta correcta es la C, irritabilidad. Si se tiene una mezcla de un líquido A y otro líquido B, ¿cuál de las siguientes propiedades le ayudaría a separarlos? A. A es rojo y B es azul. B.
A disuelve la sal común y B no la disuelve. C. A hierve a 78 grados Celsius y B hierve a 79. D. A se congela a 10 grados Celsius y B se congela a menos 18. Esta pregunta es un poquito compleja porque la respuesta no está directamente con los incisos. Cuando hablamos de que A es rojo y B es azul, tenemos que irnos al concepto de mezclas. Recordar que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Es decir, que están mezclados. No nos dicen si reaccionaron o no. O si es una solución homogénea o si es una solución heterogénea. Entonces, el que tenga colores distintos no quiere decir que me pueda permitir separarlos. Porque si es una mezcla homogénea, los colores se van a mezclar. B. A disuelve la sal común y B no la disuelve. Ya aquí estamos hablando de la polaridad. Si tenemos un líquido que es capaz de disolver la sal común, es decir, es un compuesto polar, recuerden que lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar. El que disuelve la sal común, que es un compuesto iónico, también va a disolver los compuestos polares. Esa es una técnica que puede utilizarse, que va a ser la separación por embudo de decantación, donde vamos a tener dos capas, una capa superior, una capa inferior. ¿Quién va a estar encima? El que sea menos denso. ¿Quién va a estar debajo? El más denso. Entonces voy a decantar el que sea más denso. En este caso, si ya sabemos que A disuelve la sal común, A va a estar debajo y B va a estar encima. C. Vamos a seguir desarrollando las demás, pero ya sabemos que la opción correcta es la B. C. A hierve a 78 grados Celsius y B hierve a 79. Esa es una técnica muy utilizada que se basa en la propiedad física del punto de ebullición y se separan por destilación. Aquí no la podemos utilizar porque están muy cerca los puntos de ebullición. 78, 79. Cuando mezclamos los líquidos puros con puntos de ebullición distintos, la mezcla va a entrar en ebullición por debajo del que hierve o de que entra en ebullición a mayor punto y por encima del que entra en ebullición a menor punto de ebullición. Es decir que al estar tan cerca, cuando calentemos, esa mezcla se va a destilar en conjunto y tendremos otra mezcla destilada. No podemos separarla por destilación. Y la de A se congela a 10 grados Celsius y B se congela a menos 18. No tenemos una técnica que nos permita separar por punto de congelación. Recordar que cuando tenemos una solución, al mezclarlo nos vamos a propiedades coligativas y el punto de congelación para una solución siempre va a ser menor con relación al disolvente puro. Ahí no sabemos quién es el soluto ni quién es el disolvente. Entonces, no podemos enfocarnos por esa vía. Entonces, la opción correcta es la B, que es que A disuelve la sal común y B no la disuelve. Aquí tengo un pequeño ejemplo de una práctica de laboratorio donde se separan los pigmentos de un extracto de una hoja, extracto verde. Ahí tenemos dos capas, dos disolventes, un compuesto polar y un compuesto no polar, donde el pigmento verde está mezclado con el solvente no polar, que es acetona o éter etílico. En ese caso es éter etílico. Y agua. Entonces el agua está debajo porque es más densa
y el extracto está encima porque es menos denso. Y decantamos el agua y nos quedamos con el extracto. Entonces se puede separar por decantación y nos quedamos con la sustancia que queremos, en este caso la que tenga encima, porque vamos a decantar la que sea más densa. La siguiente. Las propiedades que se presentan en el cuadro de más abajo corresponden al hierro. Clasifíquelas como físicas F o químicas Q. Y tenemos una tablita donde nos dan las informaciones relacionadas a las propiedades. Y tenemos los incisos. Primero, va a ser en orden. Vamos a ordenar de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, punto de fusión, 1535 grados Celsius. El punto de fusión es una propiedad física, porque si una sustancia se somete a calentamiento y se funde, si la temperatura cambia a una menor, vuelve a solidificarse y sigue siendo el mismo compuesto. Es decir, que es una propiedad física. Forma óxido con el oxígeno. Ya si está formando óxido con el oxígeno, ya hay una reacción. Es una propiedad química. No vuelve para atrás. Ya se formó el óxido cuando entró en contacto con el oxígeno. Entonces ya la primera es física, la segunda es química. Es sólido a temperatura ambiente, otra propiedad física. Y por último, se puede obtener a partir de sus óxidos. Es decir, que ya es otra propiedad química a partir de un compuesto que se ha formado de un mineral de óxido de hierro, se puede separar mediante técnicas de purificación y se separan. Es decir, que tenemos la primera, que es física, la segunda, química, la tercera, física y la cuarta, química. Es decir, que física, química, física, química. La opción A es la correcta, porque la primera de la opción B es química, lo cual no corresponde. La primera y la segunda no corresponden porque en la opción C, porque la segunda es química. Y en la D, las dos primeras son química y no corresponde porque la primera es física. Es decir, la respuesta correcta es la opción A. ¿Cuál de las siguientes es una de las consecuencias o efecto directo de las mareas oceánicas? A. La atracción gravitacional de la Luna sobre el planeta Tierra. B. La variación de la temperatura ambiental en la Tierra. C. Las diferencias de densidad en el agua de mar. D. Los movimientos de las placas tectónicas. Esta pregunta es un poquito compleja, pero si nos enfocamos en el nombre específico, es decir, consecuencia, podemos clasificarlas. La atracción gravitacional de la Luna sobre el planeta Tierra no es una consecuencia. Es un factor que puede provocar mareas oceánicas, ya sean altas o bajas. La variación de la temperatura ambiental en la Tierra. Si tenemos mareas oceánicas bajas, es decir, menos agua, esa menor cantidad de agua va a afectar directamente la temperatura del medio ambiente. Si la temperatura del medio ambiente aumenta, también va a afectar la vida en el agua restante. ¿Por qué? Porque va a disminuir la solubilidad del oxígeno. Recordar que la
relación de la temperatura y la concentración, la solubilidad del oxígeno, es inversa. A mayor temperatura, menor solubilidad para los gases. Es decir, que el oxígeno que está disuelto, la poca cantidad que hay, va a salir del agua y los peces no van a poder vivir. Según las aclaraciones, ya sabemos que la opción B es una potencial respuesta. C. La diferencia de densidades en el agua de mar. La densidad en el mar es diferente en diferentes zonas, porque va a depender de la concentración de sales. Mientras más sales disueltas tiene, más alta será la densidad. Y los movimientos de las placas tectónicas. Es probable que sí, que provoque temblores, pero no es un efecto directo. Es decir, que a mi consideración, la opción más correcta es la B, la variación de la temperatura ambiental en la Tierra. Continuamos. ¿Cuál es la cantidad total de electrones en el ion de azufre? En el cuadernillo está colocado el 32 de este lado, del lado derecho. Yo lo coloqué del lado izquierdo. En el mismo lado donde están los protones, es decir, número atómico. Opciones. A, 16. B, 32. C, 14. D, 18. ¿Qué debemos de ver aquí? El azufre es un no metal que se encuentra en el grupo 6. Necesita 2 electrones para él completar su octeto y parecerse al gas noble que lo antecede. O mejor dicho, él llega a 18, se va a parecer a Aragón, está delante de él. Tiene una masa atómica de 32 UMA y tiene un número atómico de 16, indicando que cuando se encuentra en su estado fundamental, tiene 16 electrones. Porque para que esté en estado fundamental tiene que estar neutro. Y las cargas deben ser iguales, 16 positivas y 16 negativas. Es decir, que tiene 16 protones y 16 electrones. Ahora, como él aceptó 2 electrones, esa carga negativa se debe escribir 2 menos, no menos 2. Está indicando que aceptó 2 electrones. Es decir, que tiene 16 más 2 son 18. La opción correcta es la D. 18 electrones. ¿Cuál de las siguientes es una de las propiedades, de los gases que los hace compresible con facilidad? A. No tienen forma, volumen, no forma propia. No tienen forma propia. Sus moléculas se mueven con rapidez. Sus moléculas están separadas con espacios vacíos y no tienen volumen definido. Son todas propiedades de los gases, pero cuando habla de compresibilidad, es decir, compresible, es porque puede ocupar un menor volumen. Y si tenemos una opción que nos hable de espacios, como es la opción C, sus moléculas están separadas por espacios vacíos. Recordar que los gases tienen la propiedad o la capacidad de ocupar el volumen del recipiente que lo contiene. Es decir, que si soltamos una muestra de gas en un recipiente, no importa la magnitud, puede ser en una habitación, si te suelta un poco de perfume en la habitación, te cierra la puerta, la habitación completa olerá perfume. Ese aerosol que está disperso, mezclado con el aire. Pero si se abre la puerta, ese aire que está mezclado con la fragancia va a inundar la habitación completa. Es decir, que está ocupando todo el espacio. La opción correcta es la opción C,
donde habla que sus moléculas están separadas con espacio vacío. Así que se pueden comprimir en un volumen más pequeño. ¿En qué se mide normalmente la velocidad de reacción? A, moles por segundo entre litros. B, moles por litro entre segundos. C, moles entre litros por segundo. D, moles entre litros. Recordar que la velocidad de reacción es una relación de la concentración con respecto al tiempo. Y la unidad de medida, unidad de concentración más utilizada es la molaridad. Y la molaridad es una unidad de concentración que relaciona los moles de soluto con los litros de solución. Es decir, moles entre litros. Y si es velocidad, vamos a tener molaridad entre segundos. Y si la concentración es moles entre litros, debemos tener entonces en el numerador los moles y en el denominador los litros y los segundos. Y vemos que la opción que me da esa combinación es la opción C. Moles entre litros es molaridad. Entre segundos va a quedar segundo multiplicando en el denominador. Entonces la respuesta correcta es la opción C. ¿Cuántos átomos hay contenidos en una muestra de calcio de 20 gramos? A, 3.01 por 10 a la 23. B, 6.02 por 10 a la 23. D, 40. Digo C, 40. D, 20. Cuando vamos a hacer un análisis, una aclaración de conceptos. Cuando hablan de contar, cuando le hablan de contar partículas, ustedes tienen que enfocarse en Avogadro, donde el Avogadro plantea que en un mol de una sustancia hay contenidas 6.022 por 10 a la 23 partículas. Si estamos buscando un elemento, una cantidad, entonces pidiéndome moles. Si me dan moles, me voy directamente, lo convierto a partículas. Si me dan masa, convierto esos moles, lo convierto a moles y lo llevo entonces a partículas. En este caso, las partículas son átomos. ¿Cuántos átomos hay contenidos en una muestra de calcio? El calcio pesa 40.078 UMA o gramos por mol. Debemos usar gramos por mol para poder colocar el factor de conversión. Si vemos, es prácticamente la mitad de un mol. La mitad de un mol de calcio. Entonces, lo primero es convertir esos 20 gramos de calcio a moles de calcio. Y después lo llevamos a los átomos de calcio. Ya el enunciado nos permite responder directamente. No necesitamos hacer cálculos, pero lo vamos a hacer para que se vea el planteo por si le preguntan otra cosa. Si lo vamos a hacer directo, si en un mol hay 6.022 por 10 a la 23 átomos y tenemos la mitad de un mol, tenemos la mitad del número de Avogadro. Sería 3.01 o 0.11 por 10 a la 23 átomos. La opción correcta es la opción A. 3.01, que es la que está más cerca, por 10 a la 23 átomos. El cálculo se hace de esta forma. Partimos con los 20 gramos de calcio. Para un mol es 40.1 o 40.078. Le damos a la conversión
con el factor que es Avogadro, donde un mol de calcio contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de calcio, y obtenemos la respuesta que es 3.01 por 10 a la 23 átomos de calcio. Si le sale un enunciado distinto que no sea la proporción, tiene que hacer el cálculo. Por esa razón lo planteo de las dos formas, determinándolo directo, sabiendo que es la mitad de un mol, y haciendo el cálculo por si la cantidad no es tan fácil de determinar. Ya estamos terminando. A una solución que contiene 20 gramos de soluto en 100 gramos de solución, le corresponde como expresión de concentración A, por ciento masa-masa. B, molaridad. C, por ciento masa-volumen. Y D, normalidad. La respuesta correcta, si hablamos de cantidades de sustancia en gramos, el por ciento peso-peso o por ciento masa-masa es la cantidad de gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución. Es decir, aquí se puede determinar por ciento masa-masa. Para darle un recuento de las demás, por si le sale una de las otras del otro inciso, la molaridad ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de la velocidad de reacción, que es la relación de la cantidad de sustancia del soluto en moles con relación a un litro de solución. El por ciento masa volumen es la masa de soluto o los gramos de soluto contenidos en 100 mililitros de solución. Y por último, la normalidad, que es una unidad de concentración que casi ya no se utiliza, que es el número equivalente entre volumen en litros. Y la opción correcta es la A, por ciento masa-masa. 19. Usando los datos presentados en la tabla, responde la pregunta. Un elemento X, R, del grupo 2A y del grupo 7A, con estado de oxidación 2 y menos 1, el tipo de enlace que se da en el compuesto formado por los elementos X y R es A, covalente polar, B, covalente coordinado, C, iónico, D, covalente no polar. Esta pregunta la vamos a responder ya por conocimiento teórico y que siempre se ha dicho así, pero no siempre se cumple. Como es el caso del enlace iónico. ¿Por qué la respuesta del enlace iónico no es netamente correcta? Porque no todos los elementos del grupo 2, es decir, los alcalinoterrios, forman compuesto iónico cuando se unen a un halógeno que está en el grupo 7. Por ejemplo, el berilio forma un enlace polar. Pero cuando tenemos al flúor reaccionando con los metales alcalinoterrios, forman iónicos. Porque el flúor es el elemento más electronegativo con una electronegatividad de 4. Recordar que hay más formas de determinar el tipo de enlace, pero la electronegatividad es una técnica que se puede utilizar y con esa diferencia me puedo acercar a la realidad. Pero otros elementos, por ejemplo, de los que están más debajo, recuerden que la electronegatividad disminuye hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, los que están más de abajo son menos electronegativos. Cuando se unen a los metales alcalinoterrios que están en la parte de arriba, entonces va disminuyendo la diferencia de su electronegatividad
y va formando enlaces polares, no enlace iónico. Es decir, covalente polar. El único problema es que cuando tenemos esa diferencia entre ellos, aunque tenemos poco, el metal siempre se oxida. Y al siempre oxidarse, se dice que cuando hay una transferencia de electrones, se ha dado un enlace iónico. Y cuando hay un compartimento de electrones, se comparten entre ellos, hay un enlace covalente. Y esa diferencia de electronegatividad, si es muy alta, puede ser iónico, si sobrepasa. Si está, hay libros que dicen que un rango desde mayor de 0.40 o igual o menor de 1.7 es covalente polar. Eso lo dice el libro de química de Raymond Chan. Si sobrepasa el 1.7 o 1.8, entonces es iónico. Si está por debajo de 0.4 es covalente no polar. Por esa razón, la respuesta correcta que hay que colocar aquí es la C, enlace iónico, que aunque la diferencia no es por encima de 1.7 en todos los elementos, hay una transferencia de electrones del metal hacia el no metal. Y ahí tenemos la respuesta. Yo espero que no salga muy largo el video para hacer las aclaraciones así, pero vamos a tratar de terminarlo un poquito más rápido. La siguiente gráfica muestra la solubilidad del oxígeno en el agua de río en función de la temperatura. ¿Cuántos gramos de oxígeno se disuelven en un litro de agua de río a 30 grados Celsius? Nos dan el gráfico. Ese gráfico, desde que lo vemos así, aunque vemos que es medio una curva, no es inversamente proporcional. Es un gráfico con un modelo matemático de variación lineal, donde hay un intersecto en Y, va a corresponder, aunque tenemos 5, si llevamos a 0, el intersecto va a seguir siendo diferente de 0. Es decir, que tenemos un modelo matemático de Y igual a K por X más B. En ese sentido, podemos tomar un punto que esté cercano o que esté fácil de una intersección donde me dé el valor. Si por una curva, se tendría que rectificar y después calcular la pendiente y determinar el valor. Nos dan los incisos A igual a 4, B igual a 40, C igual a 100 y D igual a 400. Entonces, si tomamos un punto que nos proporciona un dato específico, por ejemplo, me dice que es 30. En 30, por suerte, está en un punto que cuando está en 30 grados Celsius, la solubilidad es de 4 gramos por cada 100 mililitros de agua. ¿Qué quiere decir? Me preguntan por litros, es decir, que eso debo de multiplicarlo. Si un litro tiene 1000 mililitros y la relación es a 100, yo debo multiplicar por 10. Entonces digo, 4 por 10 me da 40. Si yo determino el modelo matemático, la pendiente, no necesariamente tiene que darme el valor que cuando yo multiplique y reste el intersecto me dé 40. Me puede dar 40 puntos y algo. Porque hay valores aquí que hay que asumirlo. Ahí, por ejemplo, 10, 11, 12, ahí yo tendría que decir por lo menos 10.5 para el intersecto. Entonces ya la respuesta correcta es la B, 40 gramos cuando se encuentra a 30 grados Celsius. Un camión aumenta su velocidad de 12 metros por segundo a 16 metros por segundo en un tiempo de 8 segundos. ¿Cuál es su aceleración? A, 4 metros por segundo cuadrados.
B, 0.5 metros por segundo cuadrado. C, negativo 0.5 metros por segundo cuadrado. Y D, 3.5 metros por segundo cuadrado. Hay que saber solamente la formulita de aceleración. Que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. 16 menos 12 entre 8. 0.5 metros por segundos cuadrados. Y la opción correcta es la B. Un auto de 800 kilogramos de masa aumenta su velocidad de 15 metros por segundo a 25 metros por segundo en un tiempo de 5 segundos. ¿Qué fuerza neta ha aplicado el motor? A, 1600 newton. B, 400 newton. C, 8000 newton. Y D, 4000 newton. Aquí hay una relación, debemos hacer dos cálculos por separado. Partiendo de la aceleración, la aceleración es igual a la velocidad inicial menos la final entre el tiempo. Determinamos la aceleración, que es 2. Y después utilizamos entonces la fórmula de la fuerza, que es la masa en kilogramos por la aceleración. 800 kilogramos por 2 metros por segundo cuadrado me da 1600 newton. Y la respuesta correcta es la A, 1600 newton. Pregunta 23. Los apoyacabezas colocados en la parte superior de los asientos de automóviles impiden daños en el cuello de los pasajeros cuando el auto es chocado por detrás, porque evitan los efectos. Esta situación predice la A, primera ley de Newton. B, segunda ley de Newton. C, tercera ley de Newton. Y D, ley de la gravitación universal. Ya sabemos que es la más sencilla. Un enunciado sencillo que he colocado: todo cuerpo mantiene su estado en reposo en movimiento uniforme rectilíneo, a menos que se obligue a cambiar su estado por fuerzas externas que actúen sobre dicho cuerpo. Eso lo plantea en la primera ley de Newton. La respuesta correcta es la A. Aquí tenemos otra pregunta que tiene que ver con la física. Todo cuerpo mantiene su velocidad constante. Hay un error, pero es un enunciado copiado y pegado del cuadernillo a este documento. Es decir, que arrastró el error y la computadora no me lo corrige. Todo cuerpo mantiene su velocidad constante hasta que una fuerza exterior no equilibrada actúe sobre él. Es un enunciado de, es la misma ley, porque está hablando del mismo contexto. Primera ley de Newton, principio de acción y reacción, principio de conservación de cantidad de movimiento, y la tercera ley de Newton. La opción correcta sigue siendo la primera ley de Newton. Siguiente pregunta. Considere la figura, la cual representa el movimiento que realiza un automóvil en un tiempo de 50 segundos. ¿Cuál es la velocidad media del recorrido? Ya sabemos que la velocidad media es la distancia total recorrida entre el tiempo. 100 metros más 150 metros es igual a 250 metros. La fórmula: velocidad es igual a distancia entre tiempo. 250 metros entre 50 segundos me da 5.00 metros por segundo. La respuesta correcta es la B.
Si sobre un sistema de muchos cuerpos que interactúan entre sí no actúan fuerzas externas, la cantidad de movimiento total del sistema A aumenta, B es siempre cero, C permanece constante y D disminuye. Si ya sabemos que el sistema se encuentra interactuando entre sí, entre los cuerpos que se encuentran dentro, están en equilibrio. Y si no actúa una fuerza externa, esa condición del sistema no va a cambiar. Entonces va a permanecer constante. No hay cambios. No puede ser cero. No va a aumentar ni va a disminuir. Va a permanecer igual. Entonces permanece constante. Un obrero ejerce una fuerza horizontal de 200 newtons sobre una caja que está en el piso y la desplaza una distancia de 5 metros en la misma dirección de la fuerza. ¿Qué trabajo ha realizado o realiza? A, 0.025 joules. B, 40 joules. C, 1000 joules. D, 5000 joules. Primeramente, la fórmula de trabajo, que es fácil, trabajo es igual a fuerza por distancia. Tenemos la distancia, pero nos hace falta la fuerza y tenemos Newton. Esa unidad de Newton debemos de despejarla o desarrollarla para que se pueda entender de dónde sale ese joule. Un Newton es igual a kilogramos por metros entre segundo cuadrado. Si yo multiplico ese kilogramos metros por, entre segundo cuadrado por metros, me va a dar entonces kilogramos por metros cuadrados entre segundos cuadrados. Y eso es igual a un joule. Por esa razón es que la unidad de trabajo tiene la unidad del sistema internacional, que es el joule. 200 newton por 5 metros me da un resultado de 1000 joules. Recordar que el newton es kilogramos por metros entre segundos cuadrados. Y multiplicado eso por metros me da kilogramos metros cuadrados entre segundos cuadrados, que es igual a un joule. Respuesta correcta, la C. En el laboratorio se realizan dos experimentos como se muestra a continuación. Experimento 1. Se empuja una caja A desde el reposo con una fuerza de 5 newton durante 5 segundos. La rapidez final de la caja A es de 10 metros por segundo. Experimento 2. Se empuja una caja B desde el reposo con una fuerza de 5 newton durante 5 segundos. La rapidez final de la caja B es de 5 metros por segundo. Bien, vemos que la condición inicial de ambas cajas son 5 newton por segundo en las dos. Y nos preguntan cuál de las dos cajas tiene un mayor momento lineal al final. Es decir que tenemos unos incisos, la caja A, caja B, son iguales. Con esos datos no se puede determinar. Esas son las opciones que tenemos, pero sí se puede determinar, aunque no sabemos cuál caja tiene la mayor masa, podemos determinarla, porque la fórmula de cantidad de movimiento es la masa en kilogramos por la velocidad. Y podemos encontrar la masa de la fórmula que los relaciona, que la fuerza por el tiempo va a ser igual a la masa por la velocidad. De ahí vamos a despejar para encontrar la masa. Para la caja A hemos despejado
o sustituido, mejor dicho, 5 kilogramos metros por segundo cuadrado, que esa es la fuerza que se ha realizado por el tiempo, que son 5 segundos, igual a la masa en kilogramos por la velocidad. Entonces esa velocidad va a pasar dividiendo para el otro lado y vamos a obtener un resultado de 2.5 kilogramos, que es igual a la masa. Ya tengo la masa de la caja A. Nos vamos a la fórmula y determinamos que la cantidad de movimiento lineal es de 25. Vamos a determinar la cantidad de movimiento de la caja B para poder responder los incisos. Lo hacemos directo, colocamos los datos, despejamos, encontramos la masa. Aquí tenemos el doble de masa. Y la cantidad de movimiento sigue siendo igual, porque tenemos 5 por 5 igual a 25 y 2.5 por 10 igual a 25. Es decir, que la cantidad de movimiento en ambas cajas son iguales. La opción correcta es la C. Pregunta 29. El calor fluye espontáneamente de los objetos calientes al frío y no en sentido contrario, o en sentido inverso. El enunciado es el enunciado de la primera ley de la termodinámica, segunda ley de termodinámica, equivalente mecánico del calor, ley de conservación de la energía. De esa respuesta, la ley que nos habla sobre la termodinámica es la segunda ley de termodinámica, que plantea que para dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas, el calor va a fluir espontáneamente desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío hasta que se equilibre la temperatura. O sea, la respuesta correcta es la segunda ley de la termodinámica. Y por último, una conversión de temperatura. La temperatura normal del cuerpo humano es aproximadamente 37 grados Celsius. ¿Qué valor aproximado tiene esta temperatura en grados Fahrenheit? Y nos dan las opciones. A, 66.6 grados Fahrenheit, 25 entre 9 grados Fahrenheit, 98.6 grados Fahrenheit, 20.5 grados Fahrenheit. Hay una formulita sencilla que se ha simplificado con un factor que es el 1.8. Entonces, convertir de grados Celsius a Fahrenheit, es decir, 1.8 por la magnitud de grados Celsius más 32. Sustituimos los valores y ahí tenemos el resultado, 98.6 grados Fahrenheit. Y la opción correcta es la C, 98.6 grados Fahrenheit. Si le pidieran convertir a Kelvin, no grado Kelvin, porque no existe, sino a Kelvin, usted le suma a esos 37 grados Celsius 273.15 y eso le va a dar la temperatura en Kelvin. Le agrego esto por si le sale en otro cuadernillo la conversión de grados Celsius a Kelvin. Y con esto hemos terminado el cuadernillo de 30 preguntas. Entiendo que encontraré otro cuadernillo distinto a este. Si llega a mis manos antes de las pruebas, lo voy a grabar y lo voy a subir para que tengan otro material donde puedan consultar. Muchísimas gracias. Yo espero que les sirva de ayuda. Si tienen alguna inquietud, pueden preguntar. Si desean suscribirse al canal, suscríbanse, que yo no muy seguido, pero subo materiales que estén relacionados con la química, ya sea para politécnicos, bachillerato o para la universidad.